Pues venga, vamos a ver ahora la parte de alimentación, ¿vale? Cualquier duda que tengáis con respecto al curso anterior de integración sensorial, ¿vale? Con los casos que tengáis cada uno particulares, ya seáis profesionales o padres y demás, me los podéis hacer llegar por correo o lo que he dicho antes con el QR, ¿vale? Y el formulario ese me llegan a mí todas las consultas y las voy respondiendo poco a poco. Vale, ¿estamos grabando? Sí. Vale, pues como quizá ha entrado gente que no estaba antes, volver a repetir que soy Julia Sánchez Galera, terapeuta ocupacional especializada en integración sensorial, alimentación selectiva y autismo, y soy directora del Centro de Neurodesarrollo Infantil Colibrí. Lo tenemos en Gine, ¿vale? En Sevilla. Vamos a hablar ahora de alimentación selectiva. Vamos a entender un poco la relación que tienen nuestros peques con la comida. La alimentación es el proceso de consumir alimento y bebida para obtener los nutrientes necesarios que nuestro cuerpo requiere para funcionar correctamente. Esto lo sabemos todos. Entonces, vamos a ver que la alimentación comienza desde el momento en el que nacemos, ya que es una necesidad básica para la supervivencia. Todo comienza desde el útero, ¿vale? En la alimentación prenatal. El feto recibe nutrientes a través de la placenta, que provienen de la alimentación de la madre. Durante este tiempo, el feto también puede ingerir pequeñas cantidades de líquido amniótico, lo que puede influir en el desarrollo de las habilidades de succión y deglución. Luego, en el primer año, como bien sabéis, el alimento principal es la leche. Durante las primeras semanas de vida, los bebés suelen mostrar reflejos innatos de succión y deglución que les permiten alimentarse. Y es alrededor de los 4 o 6 meses cuando algunos bebés comienzan a mostrar interés en los alimentos sólidos. Pero no se debe introducir el alimento hasta que cumplan los 6 meses de edad y que cumplan con los requisitos necesarios. Es decir, a pesar de tener los 6 meses y no cumple con los requisitos necesarios para comenzar la alimentación complementaria, no se debe empezar porque hay muchísimos riesgos, ¿vale? En este momento cuando comienza la introducción de los alimentos en papilla y los sólidos. Y luego se hace lo que es la transición a la alimentación complementaria. Comienzan a desarrollar sus preferencias y habilidades motoras más refinadas. La introducción de una variedad de alimentos es muy importante para expandir su paladar y promover una alimentación saludable, ¿vale? Cuantas mayores experiencias positivas tengan, mayores serán los alimentos que ingieran. ¿Vale? Con respecto a la alimentación complementaria, igualmente, si la queréis, yo tengo una guía que me mandáis un correo y yo la envío sin problema, ¿vale? Algunas personas ya se lo mandé cuando se leyeron el PDF, pero bueno, por si alguno no lo ha visto, que se lo puedo mandar sin problema. Vale. Continuamos. En el área de la alimentación debemos analizar y tener en contexto siempre los siguientes factores. El factor cognitivo. En este incluimos nuestras creencias, nuestros conocimientos y nuestras actitudes hacia los alimentos y la nutrición. A nivel de factores sensoriales y perceptuales, este factor implica cómo percibimos y experimentamos los alimentos a través de nuestros sentidos. Nuestras preferencias sensoriales van a afectar en nuestra elección alimentaria y nuestro disfrute de la comida, ¿vale? Nuestra experiencia. A nivel motor, este factor está relacionado con nuestras habilidades físicas para manipular los alimentos y llevar a cabo acciones como masticar, tragar y agarrar utensilios. A nivel de los factores de comunicación, la forma en que nos comunicamos sobre la comida puede influir en las elecciones alimentarias y en la dinámica social durante las comidas. Esto influye muchísimo desde pequeños, como niños, ver a nuestros padres cómo hablan de la comida, cómo se refieren a ella, qué es lo que comen en casa, qué es lo que no comen, qué es lo que se suele comer cuando salimos fuera, qué es lo que se suele comer cuando nos vemos de cumpleaños y demás. A nivel de factores médicos, es decir, las condiciones médicas como alergia alimentaria, intolerancia, enfermedades crónicas o restricciones dietéticas, pueden requerir modificaciones en la dieta, ¿vale? Y por lo tanto también presentar cierta selectividad alimentaria. A nivel psicológico comportamental, las emociones, el estrés, la ansiedad, la depresión o incluso la felicidad nos influyen en nuestro hábito alimentario y en la forma en la que nosotros nos relacionamos con la comida, ¿vale? Para poder comprender y analizar las posibles causas que pueden estar generando esta alimentación selectiva, quiero que conozcáis las funciones motrices necesarias que necesitamos para ingerir ese alimento o esa bebida en cuestión, ¿vale? Tenemos 4 tipos de funciones motrices, ¿vale? Tenemos las funciones reflejas,
las funciones dinámicas, las funciones posturales y las funciones sensoriales. A nivel de funciones motrices reflejas, son respuestas automáticas y no conscientes del sistema nervioso a estímulos específicos. Como os podéis dar cuenta, tanto en la integración sensorial como ahora estamos hablando muchísimo de nuestro sistema nervioso. Y es que, como hemos dicho antes, es el director de orquesta, es el director el que nos dice qué tenemos que hacer, cómo lo hacemos y cómo interpretamos todo lo que recibimos, ¿vale? Estas respuestas están presentes desde el nacimiento y son fundamentales para el desarrollo y la supervivencia, ¿vale? Podemos dividirlas en dos. Tenemos los reflejos adaptativos, que serían la succión, la búsqueda y la deglución, que son esenciales para la supervivencia de los recién nacidos y para facilitar la alimentación durante las primeras etapas de la vida. Y luego, por otro lado, tenemos los reflejos de protección, la arcada, la mordida y la tos. Estos son reflejos de protección que son respuestas totalmente automáticas del cuerpo y que están diseñadas para proteger las vías respiratorias, ¿vale? Y evitar la aspiración de los alimentos o de los líquidos. Luego, a nivel de las funciones motrices dinámicas, estas son súper importantes, se refieren a las habilidades motoras que implican movimientos coordinados y controlados del cuerpo. Ay, se me ha ido. Ahora. En la alimentación, los factores, en las funciones motrices dinámicas tenemos dos, las primarias y las secundarias. En las primarias vamos a hablar de succión, masticación, mascación, deglución madura y respiración. Son habilidades motoras esenciales que están relacionadas con todo el proceso de alimentarse y respirar, ¿vale? Aquí indicaros que masticación y mascación ambos significados son muy parecidos porque significan triturar con la mandíbula, pero en el caso de la mascación no es comida, es decir, no trituramos algo para tragarlo. En el caso, por ejemplo, de un chicle, ¿vale? Nosotros mascamos chicle, no masticamos chicle, ¿vale? Mientras que en el segundo caso, como es la masticación, sí que tragamos aquello que masticamos, es decir, ya estamos incluyendo algo de comida, algún tipo de alimento, ¿vale? Y a nivel de funciones dinámicas secundarias tenemos la articulación y la fonación, que son súper necesarias para producir sonido y tener una habla clara y comprensible. Si no hay unas buenas funciones primarias, tampoco puede haber unas buenas funciones secundarias. Es por ello que si falla alguna de las primarias, se tiene que trabajar con anterioridad antes de pasar a las secundarias, ¿vale? Por otro lado, también tenemos que analizar las funciones motrices posturales que tienen que ver con la postura y la musculatura, como por ejemplo al sentarnos, cómo estabilizo mi cabeza y mi cuello, si mantengo el equilibrio en la silla, si coordino el ojo, mano, boca. Y a nivel de funciones sensoriales son los procesos, como hemos visto antes, mediante los cuales utilizamos nuestros sentidos para percibir y experimentar esos alimentos, ¿vale? ¿Cómo integro todos esos sentidos? Dentro de los 5 sentidos principales podemos tener dificultades a nivel auditivo por el sonido de los alimentos al masticar o incluso al cocinarlo, por la apariencia o la disposición que tenemos en un plato a nivel visual, por la textura y la consistencia a nivel del tacto, por el olor, por el sabor, etcétera, ¿vale? Pero vamos a pasar en sí a lo que es esa alimentación selectiva, ¿vale? Vamos a ver qué es los comportamientos más comunes, los factores de riesgo, las señales de alerta, algunos consejos que os doy para determinados momentos, determinados casos y algunos casos reales, ¿vale? Vale. La alimentación selectiva, también conocida como, bueno, hasta ahora hay alguna duda. Vale, genial. Vale, pues tenemos nuestra alimentación selectiva, que también la conocemos como neofobia alimentaria o selectividad alimentaria, ¿vale? Se refiere a un patrón de comportamiento en el cual un niño muestra una preferencia excesiva por ciertos alimentos, rechazando consistentemente otros. Este comportamiento se puede manifestar de diversas maneras y, por norma general, es una fuente de preocupación para los padres por los posibles efectos que hay en la salud y el bienestar del niño. Dime, Carolina. Vale, igual me anticipo con la pregunta, ¿no? Pero podemos tener algún tipo de problema. En este caso sería ya, estaría hablando de, bueno, de más en la etapa un poco más adulta. Una persona que tiene, o sea, que tiene preferencia por un alimento, pero en mitad de la comida es como que muestra un rechazo, incluso teniendo arcadas. ¿Esto es a nivel sensorial?
Es decir, está haciendo una comida. A mitad de la comida empieza a mostrar rechazo, arcadas, Pero con no el mismo alimento, con el mismo alimento, exactamente. vale, pues sí. Pero quizá también pueda ser, volviendo un poco a la parte de integración sensorial, Sí. porque cuando se ha metido ese alimento, no lo ha masticado de manera adecuada porque tiene una dificultad a nivel oromotor, ¿vale? Entonces está ingiriendo el alimento sin masticarlo lo suficiente ni triturarlo lo suficiente, de manera que mi cuerpo, a nivel de reflejo de protección, lo que está haciendo es tener arcada y tener tos para intentar echar ese alimento o dejar incluso de comer, ¿vale? Porque al final está protegiendo que no sigas comiendo porque vas a acabar vomitando, básicamente, porque el alimento no puede entrar sin triturar al estómago. Y sí que hay una mordida efectiva y sí que está masticando. Y cuando está con el alimento, intenta meterse otro tipo de alimentos mientras, o No, solo come el primero y luego pasa al segundo y así, o suele come el mezclar. primero. Come el primero y, bueno, a ver, tiene muchos problemas en el tema de la comida. Hay muy pocos alimentos que le gusten, pero es muy selectivo. Hay alimentos que le gustan un día y al día siguiente no le gustan. O en la misma, en el mismo proceso de la comida, durante media hora le cuesta mucho comer. Está comiendo de forma adaptativa y ya empieza a ser de forma desadaptativa. Tenemos Puede ser muchísimo. conductual o por algo sensorial que haya ocurrido en el medio. Habría que verlo exactamente cómo es el proceso de comer y con qué alimento le suele pasar más a menudo, es decir, con qué grupo de alimentos. De acuerdo, gracias. Vale, ¿alguna pregunta más? Vale, continuamos entonces. Vale, algunos de los comportamientos comunes, hablando incluso de lo que está diciendo Erika, los comportamientos comunes más asociados a la alimentación selectiva incluyen el rechazo a ciertos alimentos, es decir, niños selectivos que pueden negarse a probar o comer una amplia variedad de alimentos, limitan su dieta a unos pocos alimentos específicos que consideran, o de los que vamos a hablar, que son alimentos seguros o agradables. También algunos niños pueden desarrollar rituales, como lo que me estás comentando, Erika, o comportamientos específicos durante las comidas, como separar los alimentos en el plato, evitar que los alimentos se toquen entre sí o necesitar que los alimentos estén preparados de una manera muy específica. Luego también a nivel de preferencias extremas se puede mostrar esa preferencia por cierto tipo de alimentos. Normalmente suelen ser alimentos como los carbohidratos o alimentos altos en grasa, mientras que por norma general se rechazan categorías como la fruta y la verdura, porque al final a nivel sensorial tienen un componente muy distinto de una vez a otra. Es decir, un plátano no siempre se ve igual, no siempre huele igual, porque puede estar más maduro, menos maduro y puede saber de diferente manera. Entonces, por norma general suelen rechazar estos dos grupos, tanto la fruta como la verdura. Y luego, por supuesto, también sensibilidad a ciertos estímulos. Pueden ser sensibles al olor, al color, a la textura de los alimentos y demás. Es importante destacar, han dicho un caso, ¿no? Dime, Carolina. Nada, es que volviendo otra vez al tema, ¿no? Porque me interesa bastante, pues te vuelvo a preguntar, quizás igual más adelante lo puedo llegar a comprender. En este caso, es una persona que muestra ceguera, entonces no tiene capacidad de poder ver la presentación del alimento, aún así muestra el rechazo ¿A nivel oral o a nivel táctil? a nivel oral. ¿Y lo mastica bien? Lo mastica bien, pero muestra rechazo a mitad de lo que es la comida. O sea, casi siempre hay un patrón de componente que es como muy ritualista. Empiezo a comer bien, pero a mitad de comida ya rechazo ese alimento, muestro arcada, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, así. Puede ser incluso a nivel del sistema interoceptivo, ¿vale? De que se sienta lleno muy pronto o que sienta que al tomar tanto alimento de ese le siente mal. Habría que ver también a nivel gastrointestinal cómo le sienta cada comida, ¿vale? Pero si quieres luego escríbeme y vemos tu caso, De ¿vale? acuerdo, perfecto, gracias. Vale. Es importante, como decía, destacar que la alimentación selectiva puede variar muchísimo en gravedad y puede ser también un comportamiento temporal en algunos niños, ¿vale? Mientras que en otros puede persistir a lo largo del tiempo.
Por eso hay que identificar y comprender estos comportamientos es fundamental, ¿vale? Tenemos que intentar entender de dónde viene y por qué. Hay otra pregunta. Depende del niño, Sara. Del tema de la cantidad vamos a hablar ahora un poquito más adelante, ¿vale? Si queréis, guardaros las preguntas que tengáis, ¿vale? Porque si no nos va a pasar como en el otro, que poco a poco lo hemos ido resolviendo. Guardaros las preguntas y justo al final vemos todas las dudas, si os parece bien. Venga, vamos a continuar. Vale, en la mayoría de casos, cuando estamos en una entrevista, os suelo preguntar cuándo comienza el rechazo por los alimentos, ¿vale? Hay casos, lo que decís, que nunca ha aceptado ningún tipo de alimento, pero en la gran mayoría suele coincidir entre el año y medio y los 2 años. Y es que os quiero decir que a los 2 años los niños pueden experimentar un aumento en la negación a alimentarse y una mayor selectividad alimentaria por varias razones. En primer lugar, al desarrollo cognitivo y emocional. Están experimentando un rápido desarrollo y pueden estar comenzando a desarrollar su sentido de la independencia y la autonomía. Y por eso pueden manifestar comportamientos de negación, incluida esa negativa a comer ciertos alimentos o a probar nuevos. También están explorando los límites, están explorando sus límites, aprendiendo a expresar sus preferencias y los deseos de manera independiente, pero también los límites que le están poniendo la gente que le está dando de comer. Es decir, si con mamá puedo hacer esto y evito comer esto, si con papá consigo esto, o si mi abuela yo le pongo esta carita, pues consigo esto otro, ¿vale? Están explorando todos los límites a nivel cognitivo y también emocional, ¿vale? También es posible que experimenten cambios en su apetito. ¿Vale? En una fase totalmente normal de desarrollo a los 2 años. Y a nivel de sensibilidad sensorial, a esta edad, por falta de experiencia o por dificultad en el procesamiento sensorial, volvemos a lo mismo, habría que verlo, los niños pueden ser más sensibles a ciertas texturas, sabores u olores de los alimentos, ¿vale? Pero deciros, bueno, que esto es una fase del desarrollo totalmente normal, aunque suele ser bastante frustrante para los padres, suele ser algo temporal y puede resolverse con el tiempo a medida que el niño continúa desarrollándose. Pero lo dicho, primero hay que descartar que todas las funciones motrices sean adecuadas y que su procesamiento sensorial también lo sea, ¿vale? Cuando estamos hablando de que es algo conductual, por norma general, suele resolverse, ¿vale? Con un par de consejos así más prácticos y en su día a día y ir practicándolo, se suelen resolver fácilmente. Vale, hay distintos factores que influyen de manera determinante en los problemas de alimentación y son, en primer lugar, el diagnóstico. El 100% de los niños con alimentación selectiva, del 100%, el 20% únicamente tienen esa dificultad y el 80% tienen además algún trastorno del desarrollo. Esto ya está comprobado científicamente, ¿vale? Son estadísticas. Con respecto a ese diagnóstico, hay evidencia que nos indica que la prematuridad, los trastornos del desarrollo, la parálisis cerebral, el trastorno del espectro autista, el TDAH, presentan un gran porcentaje de niños con alimentación selectiva. ¿Por qué? Porque las personas con estos diagnósticos suelen tener sensibilidades sensoriales más atípicas, dificultades en su regulación emocional y suelen tener además comportamientos bastante repetitivos, que afectan, por supuesto, a la disposición que tienen a probar esos nuevos alimentos o a la aceptación de ciertos grupos de alimentos o de texturas. Por otro lado, tenemos la conducta. Los comportamientos y las actitudes que tienen hacia la comida, como hemos dicho, pueden afectar a esa alimentación selectiva. Esto puede incluir aversión a ciertos alimentos, rigidez en la selección de estos, la negativa a probar nuevas, resistencia a comer en entornos sociales, de querer solo comer en un sitio, como ha dicho Carolina, de que a mitad de comida ya no quiero más. Normalmente suelen ser cosas por conducta, ¿vale? Encontramos niños con aversiones, con alteración de la conducta, encontramos comportamientos disruptivos que alteran la alimentación. Tienen también, hay muchos niños con rechazo a sentarse en la mesa, comen mientras juegan, se levantan, comen muy lento, escupen la comida, tienen rabietas, tienen excusas para todo, te intentan negociar absolutamente todo y son niños hiperselectivos. También se conocen como quisquillosos, ¿vale? Resistentes, son rígidos, inflexibles y demás. También podemos ver los niños pica, ¿vale? Si hay alguno por aquí, os recomiendo que me escribáis y lo vemos de manera individual porque son niños complicados. Los niños pica son los niños que tienen apetito,
por sustancias no nutritivas o no comestibles, ¿vale? Son niños que suelen ingerir tierra, tiza, papel, pintura, ¿vale? Se lo llevan todo a la boca y además lo ingieren, ¿vale? También tenemos niños con ingesta impulsiva, nada de apetito, incluso rumiación, niños que regurgitan la comida y luego la vuelven a ingerir. No, no es lo mismo. En el tema pica lo que digo es directamente ingerir, ¿vale? No es llevárselo a la boca. El tema de llevárselo a la boca puede ser bastante sensorial, búsqueda de sensaciones a nivel oral, ¿vale? Luego, a nivel de condiciones médicas, algunas condiciones pueden afectar a la alimentación, por ejemplo, condiciones gastrointestinales como el reflujo gastroesofágico, la enfermedad celíaca o la alergia alimentaria pueden causar bastante malestar o dolor al comer ciertos alimentos. Y además, cabe destacar también que el uso de algunos medicamentos o tratamientos médicos puede afectar al apetito y a los gustos alimentarios. En los niños hay ciertos medicamentos, no me atrevo a decir ahora los nombres porque no me acuerdo, pero hay ciertos alimentos que hacen que tenga menos apetito o otros que hacen que incluso tenga bastante más, ¿vale? Entonces esto también es importante tenerlo en cuenta. Luego, en la habilidad de oromotora, a nivel de habilidad de oromotora, que incluyen esa coordinación de los músculos de la boca y de la lengua, son importantes para la risperidona normalmente abre el apetito. Y la otra pregunta no sé cuál era, porque se me ha ido rápido. La suplementación también influye mucho, ¿no? Depende de qué suplementación. Si sea un complemento o si lleva algo de medicación. Pero bueno, todavía no, vamos, no te voy a decir exactamente cuáles porque no me he puesto a mirar la evidencia científica de cada medicamento. A nivel de batido. ¿Qué dices? ¿De que aumente el apetito o lo disminuya? Pues no te sé decir, la verdad. No te sé decir. ¿Por dónde nos hemos quedado? Eso, las habilidades oromotoras que contribuyen a esa coordinación de los músculos de la boca y de la lengua, importantes para el momento de la ingesta. Dificultades en estas habilidades, como pueden ser la hipersensibilidad oral o la hipotonía muscular, es decir, un bajo tono muscular a nivel oral, pueden dificultar esa alimentación y contribuir a la selectividad alimentaria. ¿Vale? Nos encontramos niños selectivos con problemas de uso de la cuchara, del vaso, de la succión, la masticación, encontramos alteraciones del tono muscular facial y de las estructuras orales internas, encontramos un pobre sellado labial, la protrusión de la lengua, baja coordinación de la lengua, baja coordinación también a nivel de deglución-respiración, niños que cortan la respiración para tragar y luego respiran, baja retracción de la base de la lengua y la pobre elevación de la faringe, es decir, problemas a nivel de lo que es la deglución, ¿vale? Encontramos también en este caso problemas del tipo de babeo, náuseas, problemas de reflujo, problemas digestivos, problemas en la transición de las texturas de pasar del triturado al sólido, dificultades al succionar, por ejemplo, desde una pajita, masticar para deglutir, un montón de dificultades, ¿vale? Que dependen de las habilidades oromotoras. Luego, también muy importante el posicionamiento durante la comida, incluida la postura del cuerpo y la cabeza. Nos afecta muchísimo a la hora de comer de manera efectiva, ¿vale? Una postura inadecuada puede interferir en la coordinación de esa succión, masticación y deglución, ¿vale? Todos los problemas que hemos hablado anteriormente también se pueden dar por la falta de control postural, ¿vale? Como dijimos en el curso anterior, por ejemplo, sentarlo en una mesa con una silla donde tengan los pies apoyados, la espalda apoyada, ya hace que mejore esa postura corporal y por tanto mejore el momento de tragar y de ingerir el alimento, ¿vale? Desde muy pequeño es súper importante medir muy bien dónde los sentamos para comer, por ejemplo, en la trona, que la trona no se curran para abajo, que sea una trona adaptada a su edad, a sus dificultades y demás. Entonces observamos pobre estabilidad y control postural, su atención está totalmente centrada en su cuerpo y por lo tanto no en la comida, porque están más pendientes de no escurrirse y de no caerse. Tienen una pobre conciencia corporal y por tanto problemas de movimiento en la alimentación. Y tienen un cuerpo mal alineado al comer que dificulta la deglución. Suelen ser niños que se escurren mucho en la silla, incluso aunque tengan los pies apoyados en el suelo, se escurren mucho.
Y obviamente cómo procesamos esa información sensorial puede dar lugar a rechazo. Ser hipersensible o hiposensible a ciertos estímulos puede influir en sus preferencias y aversiones alimentarias. Por ejemplo, la sensibilidad a ciertas texturas o sabores puede llevar a que prefieran ciertos grupos de alimentos u otros. Encontramos estas dos dificultades para mantener un buen estado de alerta y por lo tanto, como hemos dicho antes, si no hay un buen estado de alerta, no hay un buen aprendizaje y no es el momento de introducir alimentos nuevos. Encontramos hiper o hiposensibilidades, encontramos dificultades de registro intraoral, encontramos dificultades a nivel interoceptivo, rechazo a texturas, miedo a mancharse, etc. Y vamos a pasar a un gran mito, ¿vale? El mito de ya comerá. El ya comerá, en el caso que hemos hablado antes de un niño de 2 años, con problemas simplemente de la conducta o simplemente que está experimentando, explorando sus límites, su desarrollo, se lo va pidiendo, le va pidiendo comer más, le va pidiendo comer menos, vale, ya comerá porque se le irá pasando. Pero este mito está ignorando por completo si hay alguna dificultad sensorial o de su procesamiento que, por ejemplo, enfrentan hasta el 90% de los niños TEA. Entonces, en un niño TEA, como bien sabéis, la mayoría de mamás que hay aquí, no nos sirve, es que es muy cabezón, ya comerá. Porque su inflexibilidad y su rigidez cognitiva va mucho más allá de el ya comerá o el de es que si no me lo como para la comida, me lo voy a comer para la cena. ¿Vale? Y por eso quiero aprovechar y hablar un poco de la relación que hay del TEA con la alimentación selectiva. ¿Vale? El trastorno del espectro autista y la alimentación selectiva están muy relacionados debido a las características sensoriales. Exacto. Si tenemos un estado de alerta, lo primero que hay que hacer es regularlo. Pero lo vamos viendo poco a poco. Lo que es la intervención lo vamos viendo poco a poco, ¿vale? Lo que os digo, el TEA y la alimentación selectiva están muy relacionadas por las características sensoriales, comportamentales y sociales que son comunes en este tipo de trastornos. Aquí hay algunas formas en las que el TEA puede influir en la alimentación selectiva. Tenemos, a menudo las personas con autismo experimentan sensibilidades sensoriales atípicas. Por ejemplo, pueden encontrar intolerable la textura de ciertos alimentos blandos o viscosos, o ser muy sensibles a sabores amargos o fuertes. Pueden tener rutinas y rituales muy estrictos relacionados con la comida y por lo tanto se pueden resistir a cualquier cambio en sus preferencias. Ahí. O en la forma en la que se sirven los alimentos, ¿vale? Esta rigidez puede llevar a una selección limitada de los alimentos y una resistencia a probar nuevos. Por otro lado, el tema de la comunicación, súper importante, porque el niño que tiene una comunicación verbal o no verbal va a influir de manera muy significativa en la relación que tenga la comida, así como las habilidades sociales que tenga esa persona, porque puede influir en la capacidad para expresar si prefiere una cosa, si primero quiere comer el pan y luego se quiere comer los macarrones, si primero quiere o si quiere juntar incluso el pan con los macarrones o quiere mojar el pan con el tomate y tú te has empeñado en que coma primero los macarrones y él no sabe explicarse. ¿Vale? Entonces son dificultades que van enfrentando en su día a día que hace que vayan rechazando ciertos alimentos. Y bueno, por supuesto, pueden tener una obsesión con ciertos alimentos o patrones alimentarios específicos y pueden tener esa ansiedad o ese malestar si se ven interrumpidos sus patrones, ¿vale? Estos comportamientos limitan aún más la variedad de alimentos que están dispuestos a comer. A ver, alguien ha dicho algo. Si tiene preferencias por alimentos súper picantes, igualmente algo sensorial. Puede tener perfectamente una hiposensibilidad, ¿vale? Bajo registro oral también, ¿vale? Igual que Inma, creo que tú también preguntabas en el de integración sensorial lo de los golpes, ¿vale? Tiene un bajo registro seguro, ¿vale? Hay que valorarlo, pero seguro, porque no siente las cosas igual y puede llegar a hacerse daño a nivel esofágico. Vale, por lo tanto, encontramos neofobia alimentaria persistente, es decir, selectividad alimentaria persistente, encontramos un consumo muy limitado de fruta y de verdura, por lo que os decía antes, porque no siempre es lo mismo, no siempre sabe igual, no siempre tienen el mismo color, no siempre tienen la misma apariencia y además mi madre no me lo presenta siempre igual, ¿vale? Por norma general,
los niños con autismo prefieren ciertos grupos de alimentos, ¿vale? También por norma general suelen preferir carbohidratos, ¿vale? Pero esto también nos explica esa rigidez por ciertos alimentos que tienen la misma marca. Es decir, solo quiere potitos Hero Baby, o solo quiere los yogures de Danone, o solo quiere los yogures sabor fresa que son del Mercadona, o solo determinadas marcas que tienen esa preferencia extrema de la que os vengo hablando, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre saben igual. O, por ejemplo, me decís, es que en casa no se comen los nuggets. Pero es que resulta que, o sea, yo le hago los nuggets y no los quiere, pero resulta que vamos al McDonald's y los nuggets de allí los devora. ¿Por qué? Porque los nuggets del McDonald's, las hamburguesas del McDonald's, las patatas del McDonald's siempre saben exactamente igual. A no ser que haya algún cambio, siempre son exactamente iguales, ¿vale? Entonces, en el caso de las marcas de Danone y de Hero Baby y demás, los potitos siempre saben igual y esa marca siempre va a tener la misma apariencia y, por supuesto, el mismo sabor. Y luego también, bueno, tenemos rigidez ante los cambios. Las dificultades oromotoras son súper frecuentes, sobre todo en los niños que tienen un bajo tono y muchísimo estrés familiar y por lo tanto rendimiento. Con respecto al rendimiento me refiero a que, bueno, pues por norma general son niños que en su día a día tienen muchísimos desafíos y cuando llega el momento de la comida, pues no queremos complicarnos la vida, le ponemos lo que le gusta y pues nos rendimos porque vemos que lo pasa mal, él lo pasa mal, yo lo paso mal y todos en la casa lo estamos pasando mal, ¿vale? Entonces es importante abordar las necesidades de cada persona con TEA, en este caso porque estamos hablando del autismo, y adoptar esos enfoques comprensivos y adaptados para mejorar su hábito y que tenga una alimentación saludable y sobre todo una experiencia positiva con la comida. Vale. ¿Alguna duda hasta aquí? Vale. Sandra, el tema interoceptivo habría que ver si es parte interoceptiva, si es propioceptivo, qué es lo que está funcionando o qué es lo que está fallando, ¿vale? A nivel interoceptivo hay que darle es muy complicado porque hay que darle muchísimo estímulo al sistema nervioso para que comience a detectarlo. Por ejemplo, a nivel de control de esfínteres, normalmente si tienen dificultades a nivel interoceptivo, es muy difícil que ese niño consiga controlar esfínteres. Entonces, con determinados estímulos propioceptivos, despertando ese sistema nervioso y ese sistema interoceptivo, conseguimos que el niño vaya haciendo ciertos gestos, ciertas cosas que nosotros detectamos para, pum, vamos al baño y te voy enseñando que cuando sientes esto tienes que ir al baño. ¿Vale? Con el tema de la comida pasa exactamente lo mismo. ¿Vale? Pero bueno, entiendo que eres Teo y que quieres que te lo explique un poco más, así que escríbeme después y lo vemos, ¿vale? No sé si ha sido no, con Carolina. Los que sois terapeutas y demás, porque esto es un curso bastante básico para la familia y demás, los que seáis terapeutas, intentad escribirme y si solo un día hacemos una videollamada y os explico en más profundidad todo esto, ¿vale? Vale, continuamos. Vamos a hablar un poco de lo que es la integración sensorial y la alimentación selectiva, ¿vale? Lo voy a hacer de manera breve porque ya hemos tenido todo el curso anterior, ¿vale? La integración sensorial y la alimentación selectiva están relacionadas en el contexto del desarrollo infantil y las dificultades que pueden surgir en este proceso. Recordemos que la integración sensorial es un proceso neurobiológico que integra las sensaciones que recibimos del entorno y de nuestro cuerpo. Cuando esa información nos llega al sistema nervioso central, debemos registrar, modular, discriminar y responder. Lo vuelvo a repetir, ¿vale? Para que quede claro. En alguno de esos pasos o sistemas sensoriales donde hay una dificultad y por tanto se da una respuesta inadaptada. No registro, no modulo, no discrimino, doy una respuesta inadecuada. ¿Vale? Las dificultades a nivel de interacción sensorial que pueden contribuir a la alimentación selectiva pueden incluir sensibilidad sensorial aumentada, es decir, algunos niños pueden ser hipersensibles a ciertas texturas, sabores, olores o colores de los alimentos. Todo lo contrario, es decir, hiposensibilidad sensorial, que pueden tener una sensibilidad sensorial reducida, lo que necesitan más estimulación sensorial para sentirse satisfechos, y esto puede llevar a una búsqueda de alimentos con sabores o texturas intensas, ¿vale? Como en el caso que me ha dicho Isma del tema del picante, ¿vale? Lo más probable es que sea una hiposensibilidad sensorial y necesita muchísimo estímulo para notar ese alimento. Porque si me tomo algo que no me da ningún tipo de información,
Sé que me meto algo en la boca, pero es que no lo noto. Entonces, si yo no lo localizo en mi boca, soy incapaz de cogerlo y masticarlo, ¿vale? Vale, dificultades en la coordinación motora oral. Esto nos puede llevar a preferencias por los alimentos, como hemos dicho antes, que requieran menos esfuerzo para comer o que se puedan comer fácilmente sin la necesidad de habilidades de manipulación oral avanzadas, ¿vale? Tenemos muchísimos niños que a lo mejor ya no es que sea que requiera poco esfuerzo, sino que a lo mejor dicen, vale, pero es que le encantan los picos de pan. Es que eso requiere mucho esfuerzo. Sí, es mucho esfuerzo, pero solo tengo que masticar, se humedece con mi saliva y me lo trago. ¿Vale? Ahora ponle una sopa de fideos, que entre que da poca información a la boca y entre que tengo que discriminar entre tragar el líquido y masticar el fideo, por norma general suelen rechazar todo ese tipo de comida y también todas las comidas que tienen que ver con mezcla. Es decir, se come el arroz, se come la carne picada, se come los macarrones, pero ahora no le ponga unos macarrones con carne y tomate porque tiene que empezar a discriminar la fuerza que le toca aplicar al macarrón, la que le toca aplicar a la carne, ¿vale? Y luego tenemos rigidez en las preferencias sensoriales, ¿vale? Como estoy diciendo, normalmente tienen preferencias extremas, muy limitadas y selectivas, ¿vale? Todo esto influye en todo el proceso de la alimentación selectiva y por lo tanto hay que valorar muy bien la integración sensorial de cada niño, su procesamiento para saber cómo hacer la transición para que vaya comiendo nuevos alimentos, ¿vale? No se me ocurre un niño que toma, que normalmente solo come pico de pan o carbohidrato y demás, ponerle enfrente una sopa de fideo, ¿vale? Como hemos visto en el curso anterior, tenemos que tener en cuenta los sistemas sensoriales de manera aislada. Y en la alimentación os voy a hablar de los 5 que son los más influyentes, ¿vale? Tenemos el sistema propioceptivo, el interoceptivo, el vestibular, el táctil y el gustativo. No me voy a parar mucho para explicar cada sistema de nuevo porque lo tenéis en el PDF y por supuesto en el curso de integración sensorial, ¿vale? Que no hemos tirado ahí 2 orillas. Si tenemos problemas la percepción propioceptiva, el niño puede tener dificultades para coordinar los movimientos necesarios para la alimentación. Puede llevar a una alimentación desordenada o a un rechazo directamente de cierto grupo de alimentos. Se le suelen hacer bola los alimentos o tragarlos sin masticar. Si tenemos dificultades a nivel interoceptivo, el niño puede tener dificultades para regular su ingesta de alimentos y puede mostrar rechazo a ciertos tipos de alimentos. Y a nivel vestibular, el niño puede tener dificultades para mantener esa postura estable durante la alimentación, causándole ansiedad o incomodidad, porque está más pendiente de mantenerse firme, de mantenerse en la silla, que de comer, ¿vale? Y luego a nivel táctil y del gusto, pueden ser muy sensibles a las texturas y tener preferencias muy marcadas, ¿vale? No por rechazar textura, ojo, son hipersensibles, ¿vale? Cualquier problema en uno de estos sistemas sensoriales puede contribuir al rechazo de los alimentos y a dificultad en el proceso de alimentarse, ¿vale? No todo es hiper o no todo es hipo, ¿vale? Como he dicho antes, se puede ser hiper para una cosa, hipo para otra o determinada textura hiper y otra hipo, ¿vale? En estos casos es importante abordar tanto las dificultades de alimentación como la de integración sensorial para ayudar a ese niño. De hecho, muchas veces cuando venía a consulta por tema de alimentación, nos tiramos unos meses trabajando a nivel de integración sensorial, ¿vale? Incluyendo muy poco a poco los alimentos. Y volvemos a lo mismo. Súper importante el estado de alerta. Por ejemplo, un niño que experimenta sobreactivación sensorial puede encontrar abrumadoras ciertas sensaciones asociadas con la alimentación. Mientras que un niño con todo lo contrario, con un bajo nivel de activación, puede no registrar directamente la información de los alimentos, ¿vale? Y ahora quiero que veamos algunas señales de alerta, ¿vale? Las vamos a ver tanto a nivel conductual, a nivel intestinal y a nivel nutricional, ¿vale? Señales de alerta que nos pueden hacer ver que mi hijo o el niño que viene y tal puede tener una alimentación selectiva. A nivel conductual, la comida es una batalla. Usan, por norma general, siempre la tablet, el móvil y si no, no comen. Es decir, es que solo comen con la tablet delante, ¿vale? Tardan más de 45 minutos en comer.
Lo quieren todo, por norma general, siempre igual presentado. Solo comen con el mismo cuidador o con determinadas personas. Es decir, solo como con mi madre o solo como con mi padre o solo como con mi abuela porque estoy acostumbrada a comer con mi abuela. Tiene muchísima rabieta o ansiedad ante los nuevos alimentos. Es decir, directamente les pones un alimento en la misma mesa o en la trona y directamente montamos una rabieta y no lo quiero, me lo tienes que apartar de la vista. Y solo toma puré a partir de los 2 años, eso también es un problema, ¿vale? Luego, a nivel intestinal, tosen al comer, tienen fatiga, náuseas, gases, atragantamiento y demás. A nivel nutricional, incorporan menos de 20 alimentos a partir de los 2 años, no comen algún grupo de alimentos o tienen preferencias muy marcadas por alguno de estos. Eso es conducta pura, ¿vale? De hecho, ahora en algunos casos que vamos a ver es por conducta, ¿vale? Os digo a todos lo que han puesto en el chat. Me pregunta, ¿y los niños que en casa solo comen 4 o 5 alimentos, pero en un restaurante comen de todo? Es conducta, ¿vale? Por eso muchas veces, es que ya lo veréis, en uno de los casos que os he presentado vais a ver perfectamente las diferencias de cuando es un problema sensorial o cuando es un problema de conducta directamente. Vale, continuamos. ¿Alguien tiene alguna duda más antes de seguir? Creo que no, ¿no? Vale, ok. Vale, ahora os presento lo que se conoce como food jacks. Él ya no come lo que le gustaba. Espérate, vamos a abrir. Mi hijo solo come carbohidrato y 4 contados nada de fruta y verduras desde que tenía 1 año y algo, pero nunca ha querido nada con cuchara, ni poner ni sopa ni yogur y solo come con las manos. Vale, pues tiene pinta de conducta y algo sensorial, ¿vale? Pero como digo, siempre hay que valorarlo y ver dónde está el problema, ¿vale? Porque quizá un niño que solo come carbohidratos es porque le gusta esa sensación o porque en casa pide que le pongan carbohidratos y es lo único que se le pone, ¿vale? Entonces hay que ver uno por uno cada caso. De todas formas, lo que os digo, en el momento que terminemos los cursos podréis acceder al formulario y preguntarme cualquier cosa y lo vemos de manera individual o me escribís un correo o me llamáis o lo que sea, ¿vale? Y lo vamos viendo uno por uno. Vale, los food jacks. Él ya no come lo que le gustaba. Es muy típico que vengáis con esto. Es que antes comía el pan y ahora no lo quiere. Antes comía esto y ya no lo quiere. Y eso es un periodo en los que el niño muestra preferencia extrema por un alimento o grupo, rechazando siempre otro. Es muy común ver a lo mejor que toma 10 alimentos, pero es que resulta que le conseguimos meter uno y quita otro, ¿vale? Eso es muy, muy común, ¿vale? O que solo sean ciertos grupos, solo come carbohidratos y solo come fruta, que no es lo normal la fruta, la verdad, y la verdura, pero solo come ciertos grupos de alimentos, ¿vale? Algunos consejos para esto es disminuir la frecuencia de la comida favorita en un mínimo de 2 días, eso nos dice la evidencia científica, ¿vale? Si su comida favorita son los macarrones con tomate, intentar no ofrecerlo en 2 días, ¿vale? Hacer un menú variado con lo que come. Y ahora, pues seguramente haya muchas preguntas de, vale, pero es que si mi hijo lo único que come es pescado rebozado y finger de pollo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago el menú? Vale, pues lo que vamos a hacer es que esas comidas, si come finger, pues un día finger de pollo y otro día el pescado rebozado. Pero lo que vamos a hacer es presentarlo de manera totalmente distinta y presentarlo con un porte totalmente distinto o en formas totalmente distintas. O lo vamos a ir cambiando de comercial, un pescado rebozado comercial a un pescado más casero, ¿vale? Se van a ir haciendo cambios pequeños que para él no tengan mucha importancia, ¿vale? Porque tampoco queremos que lo pase mal. Luego, otra gran frase, es muy rígido. Esto puede deberse a muchos factores, pero suele ser algo lineal, que no cambia. Es decir, como no hay cambio en su comida, siempre en la misma, siempre en el mismo sitio, no hay nada impredecible para ese sistema nervioso y por lo tanto no tengo que trabajar. Es decir, quiero lo mío porque si no me tengo que esforzar de más. Y yo lo que quiero es estar pendiente de mi móvil o de mi tablet y no de estar pensando en otras cosas, ¿vale? Porque además puede ser que tenga un estado de alerta alterado o que esté cansado y no tenga yo ganas de enfrentarme a ese desafío, ¿vale? Y esto al final es la pescadilla que se muerde la cola, ¿vale? Luego, dime, Juan Carlos.
¿Se me escucha? Sí, Vale, yo quería plantear a aquellas familias que tuviesen problemas conductuales con sus hijos que a lo mejor una opción, no sé si sería viable de cambiar la localización donde comen. De en vez de comer en el salón, comer en la cocina y cambiar un poquito el patrón a la hora de los almuerzos y las cenas y tal. sí, de hecho ese es uno de los consejos que vamos a decir a continuación. Iré haciendo pequeños cambios con respecto a eso. Vamos, viene justo Vale. después de esta diapositiva. Vale, tenemos, por lo tanto, el tema de la rigidez. Mi sistema nervioso no tiene que trabajar y yo tampoco quiero hacerlo porque no me quiero forzar ante estos desafíos, ¿vale? Entonces, algunos consejos son practicar que la rigidez siempre comienza fuera de la alimentación. Es decir, hacer cambios en el juego aumentará la flexibilidad. Cuando estamos jugando, si mi hijo quiere esto, yo le digo, vale, pero primero vamos a hacer esto otro. O si siempre jugamos a los apilables en el patio, vamos a jugar a los apilables en el salón, ¿vale? Y como efectivamente ha dicho Juan Carlos, cambio el tipo de vaso, cambio el mantel, cambio el lugar donde comemos, cambio el bar donde solemos desayunar todas las mañanas, donde solemos ir a comer los viernes, cambio también el cuidador, quién le va dando de comer, quién no le va dando de comer y demás, ¿vale? Son pequeños cambios que se van haciendo para ir haciendo más flexible su conducta, ¿vale? Volvemos a lo mismo, cambios muy pequeños, pero a la vez grandes, ¿vale? Pero que a él no le afecten demasiado. Por ejemplo, el desafío, como digo, debe ser pequeño, presentado de manera frecuente y siempre yendo de menos a más. Es decir, si mi hijo está acostumbrado a tomar pollo y le pongo lechuga y le pongo tomate, aunque no la pruebe, pero come pollo, pues al día siguiente le voy a poner ese pollo, pero en vez de un mulo se lo pongo en dos. O cojo y le pongo un plato con diferentes compartimentos y le presento otras comidas, aunque me da igual que no las pruebe, pero por lo menos la disposición es diferente. O un día como en la cocina y al día siguiente voy y como en el salón, ¿vale? Y otra gran pregunta, ¿con la comida se juega? Vale, por una parte sí, jugar al final es aprender, es crear habilidades, es desarrollarse y disfrutar, pero debe ser fuera del momento funcional de comer. Podemos cocinar en la cocinita la lechuga y el tomate de verdad. Podemos coger la hamburguesa de pollo y ponerla en la cocinita y meterla en la sartén. Podemos coger los trocitos de manzana y meterlos en un bol de las cocinitas, de dárselo a las muñecas, de usar esa comida como un juego. Pero en el horario del juego, no en el horario de comer. ¿Por qué? Porque cuando comemos solo tenemos que estar centrados en comer. No podemos enfocarnos en mil cosas y menos aún cuando tenemos niños con un nivel de atención tan reducido. El desafío de probar nuevos alimentos, primero se debe integrar en la sesión, es decir, en el juego, para después poder integrarlo en la mesa y consolidarlo en el ambiente familiar, ¿vale? El juego al final romperá la rigidez y creará una relación positiva con la comida. Es decir, si a través del juego estamos viendo que yo cojo la manzana y cojo las cosas y no me pasa absolutamente nada, pues voy creando cierta relación positiva con esa comida. Yo, por ejemplo, el otro día cogíamos una manzana, troceábamos la manzana y con esa misma manzana la mojábamos en pintura verde y pintábamos una manzana. ¿Vale? Pues estamos hablando del concepto de la manzana, pero de una manera mucho más positiva. Nos estamos acercando a esa manzana cuando a lo mejor un niño que antes no quería tocar la manzana y se la ponía en la mesa y te la tiraba, o se levantaba y se ponía a llorar o tenía una rabieta, ¿vale? Al final, el juego es la herramienta terapéutica, pero el niño debe aprender la rutina de la comida de manera totalmente funcional. Vale. Por aquí Carla pregunta, ante un nuevo alimento, primero jugar con él y cómo saber cuándo es el momento de introducirlo. O en la misma sesión se hacen ambas cosas. Depende mucho de cómo te reaccione el niño. ¿Vale? Por norma general, yo voy viendo si el niño necesita jugar con ese alimento o no. Yo hay sesiones que presento el alimento directamente en el plato, porque veo que el niño no necesita de esa experiencia previa, porque tiene una experiencia positiva con la comida, el problema es que a lo mejor pues no le gusta la lechuga, ¿vale? O él no está comiendo eso por una dificultad a nivel oromotor, no es por conducta ni es por rigidez, ¿vale? Entonces lo utilizamos cuando efectivamente
hay algo que no le gusta y es por nivel de conducta. No lo quiero ver, quítamelo, 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 porque tiene una mala experiencia y resulta que cuando me ponen algo nuevo directamente me lo meten en la boca, ¿vale? Sí, hay que tenerlo como positivo siempre. Eh, al final no lo he puesto. Hay una... No sé si la voy a encontrar. Mira, esto sí está ahí, Luis, por fin. En la carpeta rosa. Hay una escalera, ¿vale? Que se llama paso a paso, que es la escalera de... No, ese no es. Con el azul. Que se llama paso a paso, la escalera de la alimentación, en la que el niño tiene que... No. No se le da cuenta. A la mayoría cuando hago el informe de alimentación o la incluyo. Es que viene al caso con lo de tocarlo. No le voy a tener implícito. Bueno, pues es una escalera, ¿vale? Que nos dice como paso a paso tenemos que ir introduciendo un alimento. Y es que si el niño primero directamente tú le pones en la mesa el alimento y no lo tolera, si ya acepta que tú se lo lleves a la mesa y él lo tenga cerca pero no tenga que hacer nada con él, ya hemos subido un paso. El siguiente paso lo toco con la mano. El siguiente paso lo huelo. El siguiente paso lo toco con la lengua. El siguiente paso lo toco con los dientes. El siguiente paso me lo meto en la boca y lo escupo. El siguiente paso ya me lo trago. Entonces, cada paso que haga es un avance. Es decir, si el primer día no quiere que se lo ponga en la mesa, ok, pues no se lo pongo. O intento con el juego, venga, vamos, tal. Y es ahí cuando utilizo ese juego para que vaya haciendo ese tipo de cosas. ¿Vale? La escalera es que está en internet. O la voy a poner yo. ¿Vale? O la voy a mandar por correo. Cuando mande los vídeos, mando también la escalera. ¿Vale? Y lo que os digo, cuando el niño no acepta que se le ponga en la mesa, cuando ya se lo ponga en la mesa y lo acepta y resulta que mi hijo coge y lo toca, y coge y se lo lleva a la boca, ya son un montón de pasos. No podemos pretender que estando aquí, un niño que no ha probado nunca un alimento, de repente se lo trague y encima a todo le guste. ¿Vale? Entonces tenemos que ir paso a paso y conociendo también mucho al niño. ¿Ves? Vero dice bendita escalera, porque poco a poco, además, en el caso de Vero, Luca iba siempre diciendo, a ver, lo cojo, lo pruebo, lo chupo, un besito, un no sé qué, se lo metía en la boca, lo escupo. O muchas veces decían, me lo meto en la boca, lo pruebo y si no me gusta, lo escupo. Porque al final todo va en función de esa escalera. Entonces, que tu niño, que no sé si lo que hace es chuparlo, eh, que lo toca y tal y se lo lleva a la boca, si lo escupe, pues ya es un paso, solo lo toca, pues vamos a intentar jugar a que se lo pase por la nariz y decir, qué bien huele, a ver, huélelo tú. Venga, tal, no sé qué, podemos dibujar con esto, mira, con la manzana, por ejemplo, me pinto los labios, tal, no sé qué. Pues ya ha pasado a llevárselo a los labios, ya es un paso importante. No siempre el paso final tiene que ser que se lo coma. A ver. ¿Es adecuado en sesión que juguemos con, por ejemplo, alimentando una muñeca a la vez que el niño también va repitiendo lo mismo que hace la muñeca? Si es el alimento nuevo y lo estás trabajando de manera aislada en el juego, y sobre todo si eres terapeuta ocupacional y eres un profesional, lo suyo es que primero juegues. Es decir, otra cosa es que sean las 2 de la tarde, el niño venga del cole y sea su hora de comer, que encima viene súper hambriento y tú te pongas con una muñeca, venga, pruébalo tú, venga, pruébalo yo, porque encima el niño viene con hambre. ¿Vale? Otra cosa es que lo probemos en sesión, que se venga a la sesión y a las 5 de la tarde hagamos un juego ahí de merienda, picnic con nuestras muñecas y vayamos probando nuevos alimentos y vayamos acercándonos a los nuevos alimentos. ¿Vale? Vale, voy a abrir. ¿Cómo se pasa de meterlo en la boca a tragar? Teniendo sensibilidad, solo come puré, tiene TEA, todos los signos de alerta. Vale, es que lo primero, con el puré, si tu hijo come solo puré,
tenemos que ver cuál es el siguiente alimento a probar, porque no lo que te digo, no podemos pasar del puré, no podemos pasar directamente a un trozo de pan, a no ser que tu niño tolere carbohidratos, ¿vale? Es que hay que ver también el por qué solo toma puré. Aparte de que sigamos la escalera, tenemos que seguir un poco la introducción de esos nuevos alimentos teniendo en cuenta los que ya toma, porque sobre todo tiene que ser algo seguro, ¿vale? Que le metamos, solo toma puré, chocolate y quesito. Pues jugando mucho. Yo jugaría muchísimo. Tendríamos que ver también a nivel táctil qué alimentos son los que rechaza o cuáles no. ¿Vale? Pero lo que digo, por si cuando terminemos o me preguntáis o vemos cada caso de manera individual. ¿Vale? Que ya son las 1:26 y que reíros a comer. Vale. ¿Cómo puedo ir metiendo esos alimentos? ¿Vale? Lo que estamos hablando. Consejo. Primero vamos a integrarlo en pequeñas cantidades en comidas familiares, ¿vale? Comidas seguras para él. Hace falta ponerlo hasta 20 veces para saber si de verdad le gusta o no le gusta. Yo siempre digo que hay que presentar lo que le gusta de manera más grande, ¿vale? Sobre todo porque a nivel psicológico hace un montón. Es decir, si yo tengo un plato con compartimentos, me traigo un plato con compartimentos. En el segundo cajón. Normalmente yo siempre utilizo al principio, sobre todo porque a la gran mayoría no le gusta mezclar los alimentos, los platos con compartimentos. Si yo tengo esto y a él lo que le encanta es la carne en salsa, pongamos, o el puré, yo cojo y le pongo todo esto lleno de puré. ¿Vale? Visualmente veo que lo que más me gusta está llenito. Y ahora aquí, que tampoco lo tengo que rellenar entero, pues quiero que pruebe un pico de pan. Pues cojo y le pongo un pico de pan. Entonces, él sabe que tiene un pico de pan y no tiene la necesidad de comerse todo lo que le pone. Es decir, no se abruma tanto si tú quieres que tu niño se come un pico de pan, pero resulta que le hemos puesto 10, ¿vale? Y aquí hemos puesto y hemos rellenado con arroz, ¿vale? Entonces, la cuestión es que pongamos siempre más cantidad de lo que le gusta y muy poquito a poco ir poniendo en pequeñas cantidades aquellas comidas que tiene que probar o que nosotros queremos que pruebe o que nosotros queremos que se vaya familiarizando, ¿vale? Por supuesto, ser su mejor ejemplo y crear una buena relación con la comida, ¿vale? Que os vea comer, por eso cuando comen primero ellos y luego vosotros no es lo ideal. Lo ideal es que comáis todos juntos y que vea como, aunque él coma lo suyo, vea cómo vosotros coméis otro tipo de comida, como decís que es rico, que bueno, que bien huele, cositas así, ¿vale? Luego, siempre en el caso de que sea visual, o sea, en el caso de que sea verbal, Carla, depende mucho si el niño es verbal o no verbal. Si el niño es verbal, por norma general, es lo que te voy a decir aquí justo en el número 3, ofrecer opciones. Es decir, yo quiero anticiparle con una pizarra lo que vamos a comer. Hablo con él. Los niños verbales es súper importante comunicarnos con ellos y dejarles elegir para que sientan que tienen un poquito más de control, ¿vale? Yo cojo y le pregunto, vale, tiene puré y tienes picos de pan. ¿Qué vamos a probar primero? Puré. Pues vale, pues en el número 1 ponemos nuestro puré. Y después los picos. No, no quiero picos. Vale. ¿Qué quieres? ¿Un trocito así pequeño o un trocito grande? Un trocito pequeño. Vale, pues ya él ha decidido que quiere un trocito pequeño. Y luego puré. Pues venga, ponemos puré. Entonces, en el número 3 lo que os digo, ofrecemos opciones. Dejarle elegir, que sienta que tiene un poco el control. Una vez en un curso a mí me dijeron, y se me ha quedado ya para siempre, no le hagáis preguntas cuya respuesta sea sí o no. Porque en el momento que nos dicen sí o nos dicen no, estamos perdidos, porque tenemos que intentar eh, hacerles ver que si ellos me dicen que sí, es que sí, y si dicen que no, es que no, ¿vale? Es decir, si yo quiero que el niño pruebe el pico de pan o que se lo lleve a la boca, yo no le voy a preguntar, ¿quieres probar el pico de pan? Porque su respuesta va a ser que no. Entonces, ¿yo qué hago? Pues nada, pues ¿qué hago? ¿Lo obligo? No, obviamente no. Entonces yo le pregunto, y como he dicho antes, ¿qué probamos? ¿Con la lengua o lo podemos probar con los labios? ¿Quién lo prueba primero, tú o lo pruebo yo? Es que me he entretenido leyendo el chat. Sobre lo de comer juntos, la estímulo externo no lo distraerá. Depende del niño. Volvemos a lo mismo, ¿vale, Carolina? Depende un montón del niño.
¿vale? Hay estímulos que lo distraen y estímulos que no. Si quizá el problema es que se distrae mucho cuando están los hermanos y están los padres y están todos juntos, pues quizá lo que tiene que hacer es comer solo con la mamá o comer solo con el hermano porque sí que come otro tipo de comida, ¿vale? Entonces, bueno, para no entretenerme mucho, siempre le damos opciones e intentar quedaros con eso, tanto en la comida como en cualquier área, intentar que su respuesta nunca sea ni sí ni no. Intentar buscar vosotros otras opciones para que él sienta que decide y tiene el control, ¿vale? Luego, por otra parte, es verdad que no tenemos mucho tiempo, pero bueno, crear platos divertidos, con colores, con formas, al final no necesita mucho para ser feliz y para reírse un ratito, así que si le ponemos también los pececitos en vez de para afuera o uno encima del otro, se los ponemos mirando y le decimos, ah, mira, se están mirando los pececitos, pues para ellos ya es un momento de disfrute y de diversión, ¿vale? Luego establecer una rutina y ir añadiendo cambios poquito a poco, ¿vale? Eliminar los estímulos como los dibujos el móvil. Es verdad que muchas veces si es que comer todo en familia son muchos estímulos, como acabáis de decir. Más estímulos aún le da el tener una pantalla o tener una televisión, ¿vale? Entonces intentamos hablar con él, intentamos crear ese momento de relación positiva con la comida, con la familia, de poder comunicarnos, decir, ¿esto a qué sabe? ¿Esto a qué huele? ¿Esto cómo es? ¿Dulce, salado? ¿Esto te gusta? Sí, ¿no? ¿Lo probamos? ¿Vale? Y luego, por supuesto, involucrar al niño en el proceso del preparado. Cuando, por ejemplo, al cole se llevan algo que no les gusta, imaginaros, tengo hambre, abro el tupper y resulta que me encuentro algo que no me gusta para nada, cuando yo tenía pensado otra cosa totalmente distinta. Si le anticipamos con un menú o le anticipamos diciéndole lo que va a comer o lo que sea, aunque no le guste, ya sabe que es algo que no le gusta y por lo tanto se anticipa, ¿vale? Vale, y ahora vamos a ver por último ya algunos casos, ¿vale? Reales y ya terminamos. Tenemos a María, María tiene 3 años, trastorno general del desarrollo, riesgo TEA, rechaza mancharse, tiene muchísima rabieta, no toca la comida y no tolera los ruidos. Tiene un bajo registro oral, es decir, no localiza para nada el alimento en la boca, no mastica y tiene dificultades a nivel motor grueso, se tropeza mucho y no sabe usar bien los cubiertos. Y tiene retraso en el lenguaje. Su retraso no es funcional, ¿vale? Le cuesta un montón. Tiene un lenguaje muy ecolálico y muy aprendido, muy sistemático. Vino porque solo comía finger de pollo y puré Hello Baby, ¿vale? Lo que os digo, finger de pollo también comerciales. Se evalúa a nivel sensorial, autonomía y motor, y vemos que presenta hipersensibilidad táctil y auditiva, bajo registro oral y falta de coordinación oromotora. Viene a 2 sesiones de terapia ocupacional, dirigida obviamente a desensibilizar sus sensibilidades táctiles y auditivas, a mejorar esa autonomía y a meter nuevos alimentos. ¿Cómo lo hacemos? Incluimos actividades con diferentes texturas en el juego. Sonidos nuevos mientras estamos jugando, mientras tengo un buen estado de alerta, pues aprovecho y voy metiendo ruido. Que veo que se me está subiendo demasiado, pues bajo el ruido, se lo voy quitando. Circuitos motores, venga, vamos a saltar, venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Mira, ahora vamos a llevar el plato con la comida hasta allí, o vamos a hacer no sé qué, vamos a hacer tal. Mucho trabajo vestibular en su caso para mejorar el control postural y la fuerza, porque le costaba un montón mantenerse sentada en la silla. Juegos con plastilina para mejorar el uso de los cubiertos. El cortar una plastilina no es lo mismo que cortar un filetito. También incluimos técnicas de exposición gradual a los nuevos alimentos. Como digo, con el plato, pues poco a poco lo que le gustaba, sus fingers de pollo, y luego ya en los de arriba pues íbamos poniendo a lo mejor en uno de ellos el potito que le gustaba, sus fingers, ya son 2 cosas de 3 que le gustan, y en el otro pues lo nuevo, ¿vale? Y poco a poco pues hemos ido consiguiendo cosas. Tras 8 meses, María incluye en su dieta otros potitos de marca distinta, algunos potitos caseros también, filetes de carne, como por ejemplo en el pollo, ¿vale? Los suaves, pescados, sopa, sin fideos ni nada por ahora, cremas de verduras, pasta y fruta, alguna fruta. Nos queda pendiente la verdura y los guisos, las mezclas es lo último que se consigue, ¿vale? Y bueno, lo más importante es que logra probar y acercarse a los nuevos alimentos. Mejora la coordinación oromotora, reduce hipersensibilidad táctil y también a nivel auditivo, ¿vale? Y ahí mejora su postura en la mesa, va preparando su mesita, usa el tenedor, la cuchara, sin que se le vaya derramando todo, ¿vale? Porque al tener también el bajo registro oral, se metía la cuchara y se le derramaba toda la comida, ¿vale? Porque no hacía bien el sellado labial. Vale, pasamos a Daniel. Daniel es un niño con 12 años, tiene TEA grado 2 y TDAH. Busca continuamente el movimiento, no controla el alimento en la boca, no tolera los sabores suaves o neutros y tiene un lenguaje muy ecolálico.
Solo come chorizo, salchichón y patatas de bolsa. Se evalúa a nivel sensorial y obviamente hay una hipersensibilidad olfativa. Hay bajo registro oral. A ver, espérate, que es que no sé qué me has puesto. El mío, que también es solo de puré y muy pocas cosas sólidas, siempre dice que cuando estará más grande comerá como papá y mamá. ¿Hay algo en concreto que piensas que podría hacer? Gracias. Pues Ana, os digo lo mismo, escribirme después y lo valoramos, pero lo más probable, lo que tienes que hacer es jugar con los alimentos fuera del horario de la comida, ¿vale? Incluso en el parque llevarte diferentes comidas y no pasa nada si la comida se cae al suelo, si la comida se ensucia o cualquier cosa, ¿vale? Porque al final hay que ir probando y jugando con diferentes cosas, diferentes texturas y cumpliendo un poco con la escalera que os comentaba antes. ¿Es más difícil cuanto mayor se empieza la intervención? Sí, eso sí es cierto. La edad es bastante importante, pero sobre todo a nivel de conexiones neuronales, ¿vale? Y a nivel de experiencia. Un niño con menores de 6 años suelen aceptar bastante mejor las experiencias nuevas, adaptan mucho mejor las cosas, ¿vale? Y el aprendizaje. Vale, Daniel empezó a venir a una sesión de terapia ocupacional y vino a dos de psicología, ¿vale? La sesión fue sobre todo guiada hacia la regulación sensorial, con mucho tacto profundo y uso de vestibuladores, y el desarrollo de habilidades de alimentación funcional. Y tras 6 meses, Daniel incluye en su dieta bocadillos de pan, finger de pollo, ternera, hamburguesas, patatas con salsa barbacoa, yogur de limón. Como veis, al final siguen siendo sabores bastante fuertes y duros, sobre todo que necesitan muchísima masticación. Y bueno, nos queda pendiente los platos combinados, la fruta, la verdura, pero bueno, también importante que logra ya probar ciertas cosas y va creando una relación más positiva con la comida. Vale, Antonio, con 6 añitos, solo come potitos de Mercadona. Es un niño normotípico, ¿vale? Sin diagnóstico, ni tampoco le van a dar ningún diagnóstico porque es un niño neurotípico, con rigidez y alteración en su conducta. Su lenguaje es bastante normal, ¿vale? Solo come potitos de Mercadona. Se evalúa a nivel sensorial y no hay ninguna disfunción del procesamiento sensorial, pero sí que hay dificultades a nivel oromotor, pero por falta de experiencia. 6 años comiendo solo potitos, pues obviamente lo que es la masticación no la tiene, porque nunca jamás había comido sólido. Viene a la sesión de terapia ocupacional y una de psicología por el tema de la conducta, ¿vale? La sesión va enfocada a la introducción de nuevos alimentos, realizando cambios de manera paulatina en su alimentación, con el uso de sistemas de recompensa y trabajo de habilidades de alimentación funcional, ¿vale? Se trabaja de manera intraoral por dentro para ir despertando ese sistema oral, ¿vale? Para ir despertando un poco a su sistema nervioso y ponerlo a trabajar. Tras 3 meses, hace mucho que sean niños verbales, que a nivel cognitivo no tengan ninguna dificultad ni nada, así que Antonio incluye en su dieta todo tipo de alimentos. Prueba todo, aunque requiere de una exposición mínima de 2 días. Eso sí, ¿verdad? Como él normalmente se lo pone y dice, está bien, pero al día siguiente mejor. Y ya al día siguiente ya sí se lo come, como que necesita 2 exposiciones diarias de cada comida. Mejora en su conducta, mejora su coordinación oromotora, mejora su autonomía, pone la mesa, come solito y han disminuido su rabieta y su conducta desafiante que tenía en casa, ¿vale? Y luego también os quiero comentar en el caso de un peque que es conducta pura y que parece que se hace magia, pero realmente no es magia. Y es que Hugo, un niño con 4 años, tiene retraso en el lenguaje, pero bueno, en el momento que vino ya estaba más o menos, tenía un lenguaje bastante funcional. Come con las manos todo y quiere que se lo den siempre, ¿vale? Come de todo, pero triturado, es decir, el arroz a la cubana, los macarrones, la carne en salsa, todo, absolutamente todo, tenía que pasar por la mini pyme. Además, él lo decía, que él se lo tienes que triturar y si no, no se lo come. No comían ningún alimento mezclado. Entonces, se evalúa todo, autonomía, motor, sensorial, obviamente de autonomía totalmente dependiente porque él no hacía nada, no presenta disfunción del procesamiento sensorial y a nivel oromotor, pues bueno, tenía ahí alguna dificultad y tal, pero que no presenta ninguna dificultad en sí para masticar y demás. Cosa que me sorprende. Bueno, es verdad que come de todo pero triturado y el pan sí que lo come entero, ¿vale?
¿Qué pasa? Pues que nos salen las señales de alarma y vemos que puede ser posiblemente conducta. Entonces, si hace magia y tras 2 meses Hugo come de absolutamente todo desde el primer momento, ¿vale? El primer día le trajeron carne en salsa y se la comió con su... No, le trajeron macarrones con tomate enteros, sin triturar, con tenedor y con cuchara. La madre que entró el primer día, pues imaginaros la cara. A los 2 meses estaba comiendo guisos, frutas, platos mezclados, de todo, todo. Vamos, no puse en ningún momento ninguna pega, ninguna comida que se le trajo. Y os digo 2 meses porque imaginaros la cantidad de comida que haya que meterle. Y en casa, pues bueno, pues se resiste más. Acudo a domicilio un día para intentar hacer un poco el cambio de entorno y come adecuadamente, pero cuando no estoy presente, no come. El niño pues hace una serie de pucheros y a nivel de conducta pues hace una serie de cosas y la madre le pasa la comida y no avanza. Y con esto quiero decir que necesitamos muchísimo compromiso por parte de las familias, necesitamos muchísimo compromiso por parte de los padres, porque tengo 100% comprobado que al final el trabajo de la familia es un 80%, tanto para bien como para mal, tanto como para un niño de 3 meses como para que tarde de 2 años, ¿vale? Solo se necesita ese apoyo profesional y esa guía para seguir una serie de pasos, para hacer la transición de un alimento a otro, analizando cada alimento, las propiedades que tiene, ver si tu hijo está comiendo esto, pues ve poniéndole esto, para facilitar ese camino, ¿vale? Porque al final con nosotros está comiendo una comida de mínimo 21 que tiene a la semana. Entonces es imposible que si en casa no se presentan los alimentos que se pide y no se exige un poco o no se juega con esa comida y no se hace ese caso o no se siguen las instrucciones, pues normal que se haga largo y tedioso el proceso de comer, ¿vale? Y por supuesto, pues para eso necesitamos una evaluación profesional en la que se evalúen funciones motrices, factores de riesgo, conducta, procesamiento sensorial, habilidades motoras, se realice una intervención adecuada, incluyendo técnicas de introducción de alimentos, pero bueno, eso lo vamos a dejar más para los profesionales o para cada caso en concreto porque hay un montón de técnicas, apoyos conductuales, visuales, emocionales y el juego, súper imprescindible. Y en el caso de la familia, pues asesorar y acompañar en todo el proceso, porque trabajar en casa, pues, fundamental. Y ya acabaríamos con este curso. No sé si hay dudas por aquí. ¿Por el chat hay dudas? A ver, voy a abrirlo. ¿Cómo evalúa a nivel oromotor? ¿Te pueden preguntar por correo, por prueba o Sí, claro que me podéis preguntar. Sí, pero normalmente utilizo escalas como la escala de Chomps, que por edad y todo eso te van diciendo qué es lo que deben ir haciendo y cómo, ¿vale? Y te dan una serie de puntuaciones de manera objetiva. Aunque también el ojo clínico hace mucho con el tiempo. Em, a mí este tema se me ha hecho corto. Chao. Pues me alegro un montón de que haya servido. Cualquier cosa, tanto de integración sensorial, de conducta, de alimentación selectiva, por favor, escribirme sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y utiliza, no pienses en mudarte a Mallorca, no, por ahora no. O coger el QR con el móvil, que lo he puesto aquí fácil para que lo podáis coger y rellenáis los datos y ya me pongo yo en contacto con vosotros, ¿vale? Me voy a poner roja. Espero que os haya servido, por supuesto, y que el material y eso sirva mucho. En el momento que ya separe los dos cursos, lo voy a intentar dejar subido para que lo podáis ver cuando lo necesitéis, ¿vale? Quitando pues los parones del descanso y todo eso para que tampoco se os haga muy, muy pesado, ¿vale? Y bueno, en las redes sociales, que les he puesto también por ahí en Neurocolibrí, voy a empezar también a poner bastantes cositas, así que también si queréis seguirme por ahí, aunque sé que la mayoría me seguís, pues también nos podemos seguir la pista.